Bueno, en principio, bienvenidos, muy buenas tardes, buen viernes. Qué capítulo, ¿no es cierto? Un capítulo no menor de este 11 de junio. La imagen más importante en las 3 de las 3, ya estamos con Lourdes, ya vamos a contar detalles, hay urgentes, hay último momento y de todo un poco. Es esta, la imagen de un país trabado. Esta fue la sensación que tuve cuando veía que acá no se podía transitar, que el corte era total, que el bloqueo era explícito, que había un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad más el colectivo heterogéneo multirracial, casi yo diría, de protesta en términos de colectivos donde abrevan políticamente todos y cada uno de ellos. Aunque una protesta que tuvo esta dimensión en el Puente Pueyrredón, que después se trasladó al centro porteño, que transcurrió sobre distintas avenidas de la ciudad, que tuvo un corte en Alem, en el Bajo, a eso del mediodía, pero que tuvo capítulos y réplicas en distintos puntos del país, que está mostrando que la calle no pertenece ya identitariamente a un signo político o a una versión de poder. Hoy la calle está como amorfa, porque eran colectivos del Partido Socialista, los trabajadores del Partido Obrero, la corriente clasista y combativa, algún sector de barrios de pie, alguna otra expresión de la izquierda, muy heterogéneo. Todos con cada uno su reclamo, el que cree legítimo, porque en el país en el que no llora, no mama, efectivamente todos hacen visibilizar sus reclamos para llevarse algo a cambio. Porque para destrabarlo siempre se impone una mesa de negociación y en esa negociación siempre algo se obtiene. Bueno, esto más o menos fue la geografía que me da lugar a esta idea de un país trabado. La Argentina está trabada en las discusiones hacia el futuro, está trabado en temas, yo diría, preexistentes y no está pudiendo vislumbrar mediano y largo plazo. Y las discusiones que está dando son a veces más, yo diría, en sentido de lo opuesto a lo donde tiene que ir que en sentido de lo correcto. Y entonces nos generan lo que nos ocurre. Un país que no crea empleo, un país que tiene una tasa de letalidad empresaria muy alta, además de la que produce el COVID en la vida misma, y que tiene, en términos de creación de riqueza, un proceso de destrucción de riqueza, que es lo opuesto a lo necesario para, al menos como condición necesaria, tener un país más vivible, con prestaciones de un servicio público que sean más eficaces, independientemente de lo que se dice o se pregona o la ley establece. El segundo título es el de la presencialidad en las escuelas. Los papás están a esta hora discutiendo y debatiendo en la mesa de cada uno de ellos qué pasa el lunes. ¿Vuelven a las clases o no? ¿Volveremos a tener algo más que presencialidad? Esto es educación. Porque lo que hemos tenido aquí es un hacemos de cuenta que es una virtualidad relativa, donde algunos se engancharon un poco más y otros un poco menos, pero donde a todas luces en el último año y medio hubo una brecha, la socioeconómica, que terminó gestando otra brecha, que fue la educativa, a partir de la brecha existente en materia digital. Y ese conjunto y multiplicación de brechas que se escindieron, que se agigantaron, es lo opuesto a lo que un gobierno que procura la inclusión necesita, requiere o debe procurar y buscar. Y lamentablemente el debate en la Argentina, en un país donde en 18 provincias no hay presencialidad educativa, hay virtualidad, con todos estos elementos que yo decía, hay una perspectiva de que la provincia de Buenos Aires vuelva a tener clases. Lo dijo Goyán esta mañana, muy tempranito. Kreplak ayer había dicho que no había condiciones para modificar el estatus sanitario y por lo tanto las condiciones para la vuelta a clases. Nicolás Trota fue el mismo, Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, el que anoche mismo dijo que en principio en la provincia no debería haber cambios. Pero Goyán esta mañana dijo algo como esto, si lo podemos compartir, a propósito de lo que tal vez sea lo más importante, si es que hay definición hoy, porque Goyán dijo el domingo lo vamos a resolver. Kicillof habla a las 4 de la tarde, no se sabe a qué hora, pero lo cierto es que en esa discusión y en esas diferencias entre Gobierno de la Nación y Gobierno de la provincia, que además son del mismo signo político, imagínense dónde estamos, el propio Goyán alumbraba la expectativa que hasta aquí no se tenía de una presencialidad que en la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben, Rodríguez Larreta va a ampliar hasta el secundario, desde la actual primaria. En Santa Fe discuten qué hacer con la presencialidad. Córdoba ya dijo que va a mantener sus restricciones hasta el 18 y que por lo tanto va a seguir siendo virtual la educación. Arabela Carreras en Río Negro está definiendo a esta hora qué va a ocurrir con la presencialidad en Río Negro, otra provincia que está todavía con altos índices de ocupación en las unidades de terapia intensiva. Hay que ver qué hace Neuquén, que en principio no volvería a la presencialidad el lunes próximo. Había pospuesto ya ese regreso a la presencialidad este lunes por un sistema que está muy tenso.
extraordinariamente tenso, con una imagen que te voy a mostrar en un ratito y que es todo lo descriptivo que uno pudiera imaginar para solo graficar de qué se habla cuando se habla de tensión en el sistema sanitario. Pero este es el Goyán de esta mañana. Si logramos llegar a 500, debajo de 500, volvemos a poder tener presencialidad escolar. Lo vamos a saber el domingo, pero estamos viendo que como venimos en los últimos 14 días, los números son buenos. Bueno, veremos, esperamos ese anuncio. Sí, una sugerencia, no digan el domingo si el lunes hay que llevar a los chicos a la escuela. El sistema tiene que tener alguna previsibilidad distinta. ¿Qué va a cambiar entre sábado y domingo respecto a hoy? Nada. Si lo hacen, háganlo hoy. Consejo de tonto, qué sé yo. Bueno, y lo otro, la definición de Alberto, la pandemia no terminó cuando anunció las prórrogas. Chocolate por la noticia. No solo no terminó, estamos en el peor momento en la Argentina. Tenemos un saldo de más de 500 víctimas fatales por día que se cargan en el sistema. Hoy Córdoba corrigió la carga de víctimas fatales y habló de ya más de 600 muertos en mayo. Más de 600 en mayo. Córdoba. Provincia que tiene más del 84% de unidades de terapia intensiva ocupadas. Más de 4.500 casos piso, con un promedio de arriba de 5.000 consolidado en los últimos 10 días. Y que está con restricciones más severas a la circulación, al comercio, a la actividad en general, que ameritó hoy el cuestionamiento y la protesta de los gastronómicos, que se movilizaron y fuerte en la ciudad capital, previendo que no van a tener normalización de sus actividades hasta después del 18, porque, insisto, en Córdoba hay una semana más de restricciones. Y la pandemia no terminó además porque la vacunación no va a terminar con esta ola. Puede evitar la tercera si es que acelera mucho y en 2 meses logramos inocular o poner 20 millones de dosis en distintos brazos y así vacunar al menos a unos 8 o 10 millones de personas adicionales a las que ya vacunamos. Que no está mal, estamos en un 27%, 28% con primera dosis, pero tan solo el 7% con 2 dosis. Y aparecieron variantes como Delta, que ayer nos decía Marta Cohen, efectivamente bajan la eficacia de las primeras dosis. Sobre la Sputnik, si tiene un principio activo similar al de AstraZeneca, es posible pensar que esa eficacia esté en torno al 30%, se convierte casi en nula. Pero ahora no solo estaba Delta, apareció Beta. ¿Qué es Beta? Beta es una variante que escapa al efecto ya confirmado de 2 vacunas, han dicho los epidemiólogos en el mundo, Pfizer y AstraZeneca. Las esquiva. Y es una variante que se ha producido en Sudáfrica, país que está devastado por el COVID. 90% de los países africanos van a quedar muy lejos del objetivo de vacunación. Por lo tanto, podría expandir muy rápidamente la mutación por el mundo de este virus. Fue identificado ayer, por primera vez. Reportó 9.000 contagios en las últimas 24 horas Sudáfrica. Y es la tercera ola en un país definitivamente clave para develar qué va a ocurrir. Esa variante es la que hoy vamos a estar analizando con algunos epidemiólogos también, porque eso prolongaría momentos de zozobra que estamos atravesando. Por lo tanto, cuando Alberto dice la pandemia no terminó, no solo no terminó, hoy se requería más conducción política que hace un año, hoy se requería más centralidad de la que se tiene. Fruto de lo hecho, probablemente está donde está. Ese es a la postre el camino de la seguramente visibilización que va a tener buena parte de la sociedad respecto a cómo se gestionó la pandemia que nos ha puesto a la Argentina entre los países con más muertos por millón de habitantes. Miren, hoy vamos a superar a Estados Unidos. Ese Estados Unidos de Donald Trump, que gestionó de la manera que ustedes saben la pandemia en el país más importante del planeta. Vamos a estar superando martes o miércoles los muertos que tiene por millón de habitantes Gran Bretaña, esa Gran Bretaña de Boris Johnson, ese Reino Unido de Boris Johnson que ameritó tantos cuestionamientos, pero que ayer tuvo 7 decesos, pese a que tiene un recrudecimiento de casos fruto de las últimas variantes, pero tiene un alto nivel de su población ya vacunada con 2 dosis, más del 40%. Y acá alumbra otro problema respecto a cuando dice el presidente la pandemia no terminó, que es lo que muchos están advirtiendo. Cuidado porque además tener a la población con alto nivel de vacunación, que es mucho más y mucho mejor que no tenerla vacunada, por si a alguno se le ocurriera algo distinto, no garantiza, Chile y Uruguay lo muestran, que los casos crezcan porque las nuevas variantes hacen que aquellos que se pensaban no eran los segmentos donde había que inocular más rápidamente, los mayores de 65, los que tenían factores de riesgo, etcétera,
sean los que hay que cuidar, porque hay que cuidar a todos. Y porque el impacto puede ser letal en todos los segmentos. De hecho, hoy Brasil tomó la decisión, lo confirmó el presidente Bolsonaro, de vacunar también a los adolescentes entre 12 y 17 años. Como ya empezó a hacer Uruguay, y como el 21 de junio empezará a hacer Chile, y como ya están haciendo muchos países de Europa y Estados Unidos. Porque efectivamente hay en terapias personas adolescentes, chicos, independientemente de que son los menos, son las excepciones que confirman las reglas, pero empiezan a aparecer y antes no estaban. Así que lejos estamos, no hay duda, presidente. Lo que no tengo claro es que la figura, la imagen de quienes toman las decisiones estén a la altura de las circunstancias. Y en ese sentido quiero mostrar la imagen, porque si hay algo que grafica por qué estamos tan lejos, miren, esto es el Castro Rendón. Este es el principal hospital de Neuquén Capital, donde montaron guardias adicionales de unidades de terapia intensiva, en una provincia donde el gobernador, inclusive el propio gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, dijo, quiero leer textual, estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de la pandemia. A esta hora, con camas UTI ocupadas, hay 39 pacientes que están en espera. Algunos de ellos en guardias como esta que montó el hospital principal, insisto, de Neuquén, en sillones. Allí están siendo internados algunos pacientes a los cuales se los asiste, como ustedes ven, con todo lo que existe en una terapia intensiva, como se puede, del modo que humanamente muchos intentan establecer como salvoconducto frente a los limitantes instrumentales y también de recursos humanos. Bueno, así las cosas. Bienvenidos y muy buenas tardes. Hola Lourdes, ¿cómo estamos? Bienvenida.